Todo comienza con nuestro protagonista Matsuboshi, quien motivándose a conseguir amigos en la escuela preparatoria, le llamaba la atención la chica que estaba sentada a su lado, por lo que minutos después, cuando entraba la maestra diciéndoles que ella estaría a cargo del salón, les pedía a los estudiantes que se presentaran, comenzando con nuestro prota, quien al terminar su presentación pensaba que la preparatoria en este año sería diferente, pues estaba seguro que conseguiría varios amigos, pero mientras estaba pensando esto, se perdía la presentación de su compañera, la cual estaba interesada, por lo que viendo su nombre en el cuaderno la saludaba, aunque ella lo ignoraba y le seguía prestando atención a la clase, haciendo que nuestro prota se sienta un poco mal, pero aún no perdía las esperanzas para que Reina le responda. Así que durante el resto de clases nuestro prota seguía haciéndole preguntas, mientras que al final se daba por vencido y se retiraba de allí hacia su casa. Al siguiente día, nuestro prota estaba pensando en su silla, que el día anterior Reina no le había dirigido la palabra y veía accidentalmente que se le caía el borrador, por lo que recogiéndolo rápidamente se lo entregaba en la mano, aunque se siente aún más ignorado cuando ella ni siquiera le daba las gracias. Así que al terminar la clase de física, Reina se levantaba de su puesto y llegaba demasiado cerca de nuestro prota, quien al verla de esta manera se asustaba un poco, pero de inmediato nota que ella le estaba hablando pidiéndole que le dejara leer su libro, aunque no se le escuchaba mucho y lo hacía pensar que el día anterior sí le había hablado, pero que él no se dio cuenta. Aún así, dejaba que se sentara bastante cerca suyo y pensaba que se parecía mucho a una muñeca por su físico y su estatura. Minutos después, en la hora del almuerzo, Reina lo invita a comer juntos, dándole así parte de su comida, y una vez terminaba, ella juntaba sus manos y rezaba, por lo que al salir de aquella escuela, Reina invitaba a nuestro prota a tomarse algunas fotos y de allí iban al karaoke, dejándolo muy pensativo, pues el micrófono tampoco había podido captar su voz. Al siguiente día, mientras nuestro prota estaba en la escuela, llegaba Reina, quien pasaba por un lado ignorándolo y dejándolo sorprendido, pero minutos después decide acercar su pupitre al de Reina para poder estar cerca a ella, igual que el día anterior. Esto hace que la chica lo rechazaba, contándole sobre su pasado, pues pensaba que era muy apegada cuando le daban un poco de confianza, por lo que nuestro prota la calmaba, diciéndole que no tenía que preocuparse por esto, pues no tenía que ser tan dura consigo misma. Esto hacía que Reina se alegre y le agradecía, dándole un buen abrazo, aunque nuestro prota la detenía pidiéndole que lo soltara, pues la clase empezaría pronto y pasaban así toda la clase juntos. Unos minutos después, nuestro prota se dirige hacia la salida, aunque siente que alguien lo tomaba por la espalda y al girarse ve que era Reina quien lo estaba llamando, pero Matsuboshi no la había escuchado y esto hace que al llegar a casa lea un libro para poder leer los labios y de esta manera entender a Reina, aunque él hablara en voz baja. Aún así, no teniendo con quién más practicar, decide hacerlo con su hermanita, quien no lo tomaba en serio y se le burlaba, pero nuestro prota practicaba toda la noche. Al siguiente día, cuando nuestro prota llegaba a la escuela, le comentaba a Reina que ya podía leer los labios y de esta manera podría entenderla, así que le pide que le dijera algo, pero queda sorprendido porque sus labios no se movían para nada y hacía que su esfuerzo de la noche anterior no sirviera mucho. Así que buscando una mejor forma para comunicarse, piensa en escribir lo que necesitaría en pedazos de papel y así dárselos, aunque no fue la mejor idea, pues durante las siguientes horas nuestro prota pensaba que era un poco estresante con aquellos papelitos y pensaba en otra mejor opción, por lo que recordaba que el día anterior la había logrado escuchar bien, así que podía ser por la estructura ósea, así que al intentarlo nuestro prota salía muy adolorido, pensando que tampoco había sido una buena idea y además se decía a sí mismo que debía encontrar una manera de poder escucharla. Al siguiente día, cuando nuestro prota estaba listo para ir a la escuela, su hermana se sorprende al ver las cosas que llevaba encima, diciéndole que se había vuelto loco por llevar tantas cosas, pero nuestro prota no le prestaba atención e intentaba de todo para poder comunicarse con Reina, dándole cero resultados y haciendo que nuestro prota termine sentándose en su silla, mientras que Reina le agradece, diciéndole que a pesar que había hecho tantas cosas por ella, seguía sin poder escucharla bien. Además, deberían dejar de intentar tantas cosas y mantener su comunicación de esta manera, por lo que nuestro prota aceptaba. Minutos después, cuando salían de la escuela, nuestro prota iba pensando que se había vuelto parte de su rutina ir juntos de vuelta a casa, aunque sin darse cuenta Reina estaba pegada a una máquina de peluches dándole a entender a nuestro prota que quería uno, por lo que él decidido a sacar uno de estos gastaba todo su dinero sin poder conseguir nada, mientras que Reina sacaba de su dinero y empezaba a jugar, haciendo que trajeran una butaca para poder alcanzar los controles, aunque empezaba con 500 yenes, dando así 5 oportunidades para jugar, sorprendiendo a nuestro prota
cuando sacaba un peluche a la primera y aún así no satisfecha seguía sacando, consiguiendo un total de 9, aunque al terminar nuestro prota le dice que consiguiendo aquella cantidad de peluches sería ya muy bueno regresar a casa, pero al dar un paso Reina lo detenía entregándole uno como recuerdo y esto hacía que él se sintiera feliz pero a la vez confundido, pues le daba todos los peluches que había sacado en la máquina. Entonces le regresaba uno diciéndole que podía quedárselo ya que lo merecía más que él, y al llegar a su casa nuestra prota se acostaba a dormir junto con los peluches que le había dado Reina. Al siguiente día, ya en la hora del almuerzo, nuestro prota quedaba impactado pensando que cada día que pasaba, Reina se iba acercando cada vez más, pero ella, al ver que nuestro prota almorzaría un pan comprado, le ofrece parte de su almuerzo directamente en su rostro. Minutos después, nuestro prota al llegar a su salón notaba que Reina parecía estar enferma, por lo que preocupado se acerca preguntándole si estaba bien, así que ella le responde que había madrugado y que estaba demasiado cansada, por lo que nuestro prota la ayudaba a acomodarse, pues estaban por empezar las clases. Unos minutos después, al tiempo del almuerzo, nuestro prota trataba de llamar a Reina, aunque no lograba despertarla y decide salir a comprar el almuerzo, pero cuando daba unos pasos siente que ella lo sostenía de sus pies para que se quedara y le entregaba la comida que había preparado en la madrugada, siendo este el motivo por el cual estaba tan cansada. Pero nuestro prota le daba las gracias diciéndole que si estaba tan cansada podría recostarse en él, así que Reina lo hacía, dejando a nuestro prota sorprendido por la forma en cómo ella entendió lo que le había pedido. En ese momento, nuestro prota, mientras sostenía a Reina en sus piernas, recuerda lo que había pasado con ella y a pesar del poco tiempo que habían estado en la preparatoria, aún así le tenía algo de afecto. Al siguiente día, al verla llegar a la escuela, nuestro prota se asustaba por su apariencia, pues parecía que había tenido una pelea, pero al ver que se le acercaba demasiado, piensa que él sería el próximo y Reina le daba un pequeño golpe, haciendo que nuestro prota pregunte por qué estaba de esta manera. Entonces Reina le explica que le había entrado una basurita en el ojo y eso hacía que no pudiera ver bien y por el camino terminó tropezando con las paredes de la escuela. Entonces nuestro prota le entregaba unas gotas para los ojos para que pudiera limpiarse, pero al intentar ponerse un poco terminaba desperdiciándolo ya que no podía ver. Entonces nuestro prota se ofrecía a ayudarle y al primer intento Reina no puede quedar quieta, por lo que nuestro prota decide tomar medidas un poco más complejas sosteniendo su cabeza para que no se moviera y así poder limpiarle su ojo con las gotas, aunque al terminar Reina tenía demasiada vergüenza porque nuestro prota se le acercaba demasiado y al decírselo Matsuboshi se disculpaba bastante y se retiraba un poco de ella. Unos minutos después, durante la hora del almuerzo, Reina le daba las gracias y como muestra de su gratitud, nuevamente le daba parte de su comida, aunque al hacerlo nuestro prota sentía que algo le había entrado en el ojo, por lo que se lo comentaba a Reina, quien lo tomaba diciéndole que ahora sería ella quien le pondría un poco de las gotas. Pero mientras lo hacía, nuestro prota sentía la presencia de alguna persona cerca y se levanta apresuradamente, pero no podía ver nada a su alrededor. Minutos después, nuestro prota volvía a su salón y observaba que Reina estaba acostada en su silla y en la de ella, así que la llama levantándola, pero al hacerlo siente nuevamente que alguien lo vigilaba y al girarse no veía nada. Aún así, durante todo el día seguía sintiendo la presencia de alguien extraño y como que sentía que lo vigilaban. Al siguiente día, nuestro prota le contaba a Reina qué es lo que sucedía, mientras que ella lo calma acariciándole su cabeza, y al hacerlo, nuestro prota nuevamente sentía la presencia de alguien fuera del salón, así que al abrir la puerta descubre que era una chica un poco más grande que él, y sintiendo mucho miedo piensa que le haría daño, pero Reina se sorprende, pues la conocía. Entonces salían al patio y Reina calmaba a la chica por unos minutos, y entonces ella le decía que era la amiga de Reina desde pequeña y siempre la había protegido de los chicos malos que querían aprovecharse de su nobleza. Pero nuestro prota, al escuchar que parecía un chico malo, se sentía un poco mal y Reina le recuerda que no lo era, ya que no tenía por qué escuchar aquellas cosas, y se dirige a su amiga diciéndole que no era nada de lo que se imaginaba, pues nuestro prota la había ayudado durante varias veces. Así que la chica salía corriendo gritando que igualmente lo estaría vigilando, y esto es algo que pasó durante el resto del día en la escuela. Al siguiente día, cuando nuestro prota llegaba al salón, nota que Reina llevaba puesto un cubrebocas, así que le pregunta si estaba enferma, y cuando la escuchaba responderle, observa que llevaba abierto el cierre de su pantalón, por lo que intentaba explicárselo, pero sus palabras no salían de su boca y seguido de esto comenzaban las clases. Pero mientras el profesor explicaba algunas cosas, le pide a algún estudiante que pasara al frente para resolverlo, y nuestro prota trataba de pasar, por lo que Reina, quien no quería que él pasara mucha vergüenza, llamaba la atención para hacerlo ella.
pero nuestro prota quedaba bastante impresionado y en cada materia en la que nuestro prota intentaba participar era Reina quien hacía cualquier cosa para evitar un momento incómodo, aunque ella se relajaba un poco cuando observa que él entraba al baño, pero de inmediato se sorprende al ver que no se había percatado y de esta manera seguía evitando sus malos ratos, haciendo todo lo que fuera necesario para que nadie se percatara y quedando incluso exhausta al terminar las clases. Una vez estaba de regreso a su casa, nuestro prota nota que Reina había estado mucho más extraña de lo normal y pensaba que trataba de decirle algo, por lo que al pasar por una tienda de ropa veía por el reflejo lo que sucedía y en este momento le pide disculpas a Reina pues no se había dado cuenta en todo el día y le preguntaba si se había cortado el cabello dejándola algo indiferente. Pero una vez nuestro prota llegaba a su casa, su hermana es quien le decía que tenía el cierre abierto y es allí donde él entendía que esto era lo que había estado tratando de decirle en todo el día Reina. Al siguiente día, mientras Reina estaba viendo por la ventana, Mitsuki se acerca a la puerta para ver si allí estaba nuestro prota y al ver su asiento vacío, ella piensa que no había asistido y al menos piensa que podría proteger a Reina, al igual que lo había hecho cuando eran pequeñas, pero se ponía a pensar en por qué no había salido del salón si ya habían acabado las clases y le lanzaba su paraguas pensando que era porque no se quería mojar, pero Reina lo tomaba y se lo daba a un maestro pensando que se le había perdido algún estudiante. Esto dejaba a Mitsuki bastante triste, pero aún así trataba de dejarle el paraguas cerca a su silla, aunque Reina observaba que se estaba tratando de esconder y Mitsuki al verla así de cerca gritaba saliendo corriendo de allí, por lo que Reina también corría detrás de ella y la encerraba en un pasillo sin salida, aunque cuando se acercaba Mitsuki piensa que le haría algo de daño, pero Reina sacaba su paraguas y se lo ofrece. Así que minutos después, mientras ya iban de camino a casa, Reina le daba las gracias a Mitsuki por haberlos acompañado todos los días a casa, aunque al saber que Reina la había visto desde todos estos días, salía corriendo de allí llorando por la vergüenza. Al día siguiente, cuando nuestro prota llegaba a la escuela, un compañero suyo le preguntaba por qué no había asistido el día anterior y entonces él dice que era por un dolor en su pecho, pero quedaba sorprendido al ver que encima de su escritorio había un paraguas encerrado con cadenas, aunque cuando salía de clases e iba de camino a casa, nuestro prota pensaba que Reina era mucho más precavida que los días anteriores. Al siguiente día, mientras nuestro prota se encontraba en su salón, observa que entraba Reina asustándose por la manera en que traía su cabello y al sentarse piensa que estaría en una banda de heavy metal, por lo que él le pregunta si tenía alguna inquietud y si era así podrían hablarlo, así que Reina se le acercaba diciéndole que al despertar por la mañana tenía el cabello de esta manera y al intentar peinarlo no había podido conseguir nada, por lo que nuestro prota le ayudaba, aunque al no salir como esperaba terminaba empeorándolo, por lo que trataba de pedirle ayuda a Mitsuki, pero esta al verlos como unos monstruos salía corriendo de su casillero, aunque se detiene a preguntarle si buscaban su ayuda por el cabello de Reina, por lo que de inmediato les ayudaba, pero mientras nuestro prota las observaba piensa que Mitsuki se estaba excediendo, pues ya que quería dejarla de un estilo en el cual nuestro prota se alejara de ella, aunque cuando veía el resultado se asombra pensando en que sí le había quedado muy bien, mientras que Reina les dice que tenía que ir al baño y así que Mitsuki le preguntaba a nuestro prota si quería que le cortara el cabello, así que él pensando que se ahorraría un poco de dinero por ir a la peluquería acepta, pero mientras estaba sentado en aquella silla comienza a pensar que por los celos de Mitsuki ella lo dejaría calvo, aunque cuando terminaba le dice que había quedado perfecto y Mitsuki se sentía un poco mal. Unos segundos después, cuando Reina invita a Mitsuki para almorzar juntos, ella le agradecía y se sentía algo avergonzada, pero durante el almuerzo, Reina trataba de compartir algo con Mitsuki, haciendo que ella le diera un poco de vergüenza y se sentaba más retirada, mientras que nuestro prota seguía sin entender por qué los movimientos de Reina hacía unas horas, así que le pregunta si había algo que la estresara y ella le pide que le aplicara un hidratador de labios, pues ella no había podido hacerlo por su propia cuenta, aunque nuestro prota al intentarlo se percata que esto sería mucho más difícil de lo que parecía, así que Mitsuki se ofrece en ayudarla aplicándole una crema en su rostro. Una vez terminaba de aplicarle el labial, le hacía un masaje de cuerpo entero sin tomarle mucho tiempo y al hacerlo nuestro prota le preguntaba a la chica si tenía una crema para manos, pues Reina también las tenía muy resecas, así que ella le daba un poco y al echarse mucha le compartió una parte de la crema que tenía en sus manos. Minutos después, al entrar nuevamente en clase, Reina le pide ver las notas de nuestro prota haciendo que él se las pasara, mientras que ella le explica que
que no podía ver el pizarrón debido a que el estudiante frente a ella era bastante ancho. Esto hace que nuestro prota trate de ayudarla apilando algunas mesas y sentándola de reina encima de las otras dos, pero ella dice que le daba mucho miedo estar en las alturas, así que probaban otras opciones para hacer que Reina pudiera ver mejor el pizarrón, sin saber que sentándose al lado de nuestro prota lo podría hacer sin problemas, mientras que la maestra les dice a los estudiantes que a la próxima semana los cambiarían de sitio. Esto hace que nuestro prota al escucharlo pensaba en una manera de poder pasar el mayor tiempo posible con Reina antes que los separaran, por lo que una vez empezaba la clase de física, el maestro les pide calentar en equipos de 2, pero nuestro prota se acercaba diciendo que él no tenía equipo pues su compañero no había podido asistir, entonces le asignaban a Reina como compañera, por lo que durante el calentamiento nuestro prota pensaba que Reina era demasiado flexible, pero el maestro los llamaba en este momento para empezar el juego de béisbol, haciendo que en este mismo juego Reina le ganara a nuestro prota por haber errado algunos tiros. Luego de unos minutos, nuestro prota ya se encontraba en un estudio de cocina junto con Reina y otros dos compañeros, pero la instructora les decía sobre las reglas y nuestro prota pensaba que ganarían fácil, pues Reina estaba en su equipo, aunque cuando se giraba observaba que ella se encontraba perdida en sus pensamientos, haciéndolo pensar que todo dependía de él, por lo que de inmediato se disponía a cocinar con todo lo que podía, dando un buen espectáculo, pero no un buen resultado, por lo que Reina le tocaba la espalda diciéndole que sería el turno de ella y esto lo dejaba asombrado, pues veía que había comido todo lo que le había cocinado, mientras que Reina al empezar a cocinar con unos cortes perfectos lograba crear un banquete exquisito a la vista de todos. Algunos minutos después, mientras se encontraban en la hora del almuerzo, Reina le agradecía a nuestro prota pues había sido muy gentil al haberle preparado algo de comer durante la clase de cocina y le agradece dándole unas albóndigas, por lo que una vez terminaban, Reina le pedía que si la podía grabar con su teléfono y nuestro prota aceptaba pensando en por qué querría hacer algo así, pero entonces se imaginaba que sería para subirlo en algún tipo de red social y dice que la apoyaría con todo lo que quisiera. Entonces nuestro prota incluso bailaba a la vez con ella y mientras lo hacían él pensaba que Reina querría que él también fuera famoso, por lo que de esta manera bailaban y nuestro prota se hacía la ilusión en su cabeza que al estar subiendo videos se volverían bastante famosos y de esta manera serían muy reconocidos en todo el mundo. Al siguiente día, mientras Reina se encontraba en clases de gimnasia, la maestra le pide mostrar el baile que había preparado y nuestro prota piensa que todo solo había sido para una tarea, pero minutos más tarde, durante el cambio de lugar del salón, ella le dice que estaba asustada pues no quería sentarse lejos de él. Esto hace que nuestro prota, viéndola tan triste, le dice que a pesar que quedaran lejos, aún así volverían juntos a casa luego de la escuela, pero la maestra les avisaba que no tendrían por qué cambiarse de lugar si no lo querrían, haciendo que nuestro prota piense que había sido bastante molesto de parte de la maestra haber dicho este tipo de cosas. Al día siguiente, mientras nuestro prota y Reina estaban en clase, su maestra los veía juntos y le hacía pensar que era una buena manera de demostrarle su amor hacia su compañera dejándola leer su libro sin ningún problema. Pero minutos después observa que Reina estaba sentada en las piernas de nuestro prota y esto hace que ella se sienta aún más conmovida por el sentimiento mutuo que se tenían. Pero no obstante, al ver nuevamente hacia los alumnos, notaba que nuestro prota había levantado a Reina en su brazo porque su compañero de adelante le permitía ver claramente y esto hacía que la Reina se sorprenda mucho más por la bondad de nuestro prota, incluso se desmayaba. Minutos después, a la hora del almuerzo, nuestro prota se asusta al ver las señales que hacía Reina pensando que había sido poseída por un demonio, pero ella le pedía agua para poder bajar la comida que se le había atorado en su garganta y nuestro prota pensaba que tendría que ser más comprensivo con Reina si quería entenderla. Entonces le pide practicar con sus expresiones para que la próxima vez no llegue a pensar cosas que no eran, por lo que se disponían a practicar, pero luego de un masaje que nuestro prota le daba al rostro de Reina para facilitarle sus movimientos, trataban de hacer varias actividades más para así poder reconocer sus expresiones faciales, pero nuestro prota descubre que todas sus expresiones eran muy similares y que no había una forma de reconocerlas, pero al dejar sus actividades a un lado deciden ir a escuchar música en una tienda de discos, por lo que al llegar nuestro prota pregunta sobre el tipo de música que le gustaba y lo sorprendía pues Reina reproducía música de hip hop y esto era algo que no se esperaba. Al siguiente día, y ya de camino a la escuela, nuestro prota se encontraba con Reina preguntándole si le había gustado el CD que le había regalado el día anterior con algo de música que estaba escuchando y ella sacaba un micrófono desde su mochila y empezaba a rapear dejando asombrado a nuestro prota, quien incluso intentaba hacerlo también pero no le salía nada bien y decide practicar para de esta manera poder comunicarse con Reina a través de la música.
Una vez llegaba a su casa luego de la escuela, practicaba tanto que incluso lograba dominar las rimas en medio de la tarde y se sentía bastante orgulloso por su mejoría. Una vez llegaba a la escuela, cuando ya era el siguiente día, nuestro prota saludaba a Reina en su nuevo papel de rapero y al mismo tiempo ella le respondía con aquella misma actitud, aunque al salir a la hora del almuerzo, nuestro prota y Reina seguían rapeando hasta más no poder y realizaban algunas batallas entre ellos, pero mientras estaban disfrutando su momento juntos, llegó un maestro quien les arruinaba la diversión quitándole los micrófonos, por lo que una vez volvían a casa iban discutiendo que podían incluso rapear sin los micrófonos, pero cuando lo intentaban se percataban que era una parte muy fundamental para todos aquellos raperos. Al siguiente día, nuestro prota se alistaba para salir hacia su escuela y su hermana notaba que había algo extraño en él, pues este día no había rapeado, por lo que estaba pensando que había sido por su culpa, pues el día anterior ella le rapeaba antes de irse y le daba un juguete que todos los chicos de su salón tenían y no quería que su hermano se quedara sin uno, pero al llegar a su escuela se entretenía un poco mientras llegaba Reina, quien al llegar se sorprende al verlo y le pide que le prestara aquel juguete, pero al tenerlo en sus manos ella no lo había dejado durante todo el día y tampoco en la noche, pues le había parecido algo muy entretenido. Al siguiente día, durante las clases, Reina no dejaba aquel juguete y nuestro prota le pedía que lo guardara justo cuando la maestra pensaba que tenía buen corazón al tratar de explicarle algo, pues Reina no entendía y la maestra se desmayaba nuevamente. Pero al ir de regreso hacia su casa, nuestro prota observaba que Reina no dejaba aquel juguete para nada, por lo que le comienza a preocupar que se haya vuelto bastante adicta. Una vez llegaba el siguiente día y mientras estaban en clases, nuestro prota piensa en una manera para hacer que ella dejara aquel juego, pero al no escuchar una solución efectiva se estresaba tanto que Reina decidía devolverle el juguete y esto lo confundía por su manera de actuar, pero una vez volvía a casa decide practicar para hacer lo mismo que había hecho Reina con aquel juguete, aunque minutos después la chica lo invitaba al parque para estar allí un rato, pero mientras se encontraban sentados observando el paisaje, nuestro prota se percataba que unos niños se acercaban rápidamente y notaba que Reina estaba un poco preocupada, por lo que entonces le preguntaba y la chica dice que aquellos eran unos niños que le habían visto con el juguete haciendo trucos y que ahora la veían como una deidad. Entonces nuestro prota trataba de defender a Reina de los niños que la tomaban por juego y se burlaban de él, pero en este momento llegaba una chica quien regañaba al chico, que incluso insultaba a nuestro prota y además también retaba a Reina en un juego de mesa y quien perdiera tendría que dejar en paz a su rival. Aún así nuestro prota le dice que no dejaría que una niña jugara con Reina sin antes derrotarlo a él, pero nuestro prota perdía fácilmente, incluso dando todo su esfuerzo, y al ver que Reina se acercaba pensaba que ella cobraría venganza por la derrota, pero para su sorpresa Reina perdía y eso lo dejaba muy asombrado, aunque la chica le decía al oído que había dejado ganar a aquella chica para que no los molestara más, pero los otros chicos que también estaban allí le decían a aquella chica que a Reina la había dejado ganar y se burlaban, pues era mejor que se fuera de allí, aunque Reina al ver aquella escena no permitía que los chicos se burlaran de aquella niña y le daba un golpe en la cabeza a uno de ellos para que se disculpara, pues no había sido nada bueno de su parte, pero al hacerlo nuestro prota nota que Reina se caía, por lo cual se preocupaba y ella dice que por tanto esfuerzo ya no le quedaban nada de energías. Al siguiente día, mientras nuestro prota se encontraba en la hora del almuerzo, notaba que Reina estaba sentada a un lado suyo y bastante nerviosa, dando pequeños golpes en su teléfono, aunque le preguntaba por qué lo hacía y ella responde que había un juego que era algo antiguo pero que ahora estaba muy de moda y quería probarlo, volviéndose algo adicta, aunque nuestro prota dice que él también lo jugaba cuando recién había salido y le pide que realizaran un combate, aunque al seleccionar a su dragón con el cual lucharía, se sorprende al ver el dragón de Reina y eso lo hace pensar que nunca tendría oportunidad de ganar, aunque luego del primer ataque nuestro prota se sorprendía mucho más, pues su dragón estaba de pie sin mayor daño, pero durante el turno de Reina volvió a dejar sin palabras a nuestro prota, pues había dejado a su dragón a los mismos puntos de vida que el de ella, mientras que Matsuboshi no podía darse por vencido y pensaba que su próximo golpe sería el definitivo para ganar. Aún así, cuando intentaba atacar se da cuenta que una de las habilidades del dragón de Reina era volver a atacar tras haber hecho una gran cantidad de daño, y esto hacía que ella ganara sin problemas, dejando a nuestro prota muy pensativo.
Unas horas más tarde, mientras se dirigen a casa, nuestro prota le pide a Reina entrar a un club de juegos para poder ir al baño. Pero mientras ella esperaba a nuestro prota, llegaba una chica que había visto en el parque, quien quería sacar un peluche para darle al niño que le gustaba. Aunque la chica intentaba varias veces poder ganar aquel peluche y no lo conseguía, entonces Reina lo intentaba, haciendo enojar a aquella chica, y se sorprendía más al ver que había ganado una gran cantidad, por lo que la chica pensaba que se le estaba burlando, y al retirarse Reina dejaba caer de allí un cupón gratis, por lo que la chica se enojaba pensando que le estaba dando una caridad, y le dice que conseguiría el peluche para su enamorado por su propia cuenta. Así que con su última moneda lograba sacar aquel premio que Reina había dejado intencionalmente a la orilla, y la chica se le burlaba diciendo que también podía copiar sus movimientos. Unos minutos después, cuando nuestro prota volvía, Reina le entregaba aquellos premios que había obtenido, haciendo que él le agradezca bastante, aunque durante la noche nuestro prota llegaba a tener pesadillas debido a la derrota que había tenido contra Reina. Al siguiente día, una vez en la escuela, Reina veía llegar a nuestro prota, aunque este parece diferente al día anterior, y esto le hace pensar que le había dado demasiada comida y por esto está un poco más obeso de lo normal. Así que al siguiente día, ella ya estaba leyendo un libro sobre dietas, logrando sorprender a nuestro prota cuando llegaba al salón, y ella lo guardaba rápidamente, pero aún así, él lo alcanzaba a ver y comprendía su mensaje un poco indirecto, por lo que se disponía a hacer ejercicios y a mejorar su cuerpo, consiguiéndolo con bastante facilidad. Unos días después, nuestro prota, cuando llegaba a la escuela, Reina lo veía cambiado, haciendo que Matsuboshi se sintiera un poco mejor, y además ella le había recomendado el libro que había usado él para mejorar. Por lo que mientras la profesora les explicaba sobre los exámenes, nuestro prota piensa que esto le sería un poco difícil porque no había podido repasar mucho, pero viendo a Reina pensaba que ella podría ayudarle a estudiar, así que le pide que estudiaran entre los dos en un lugar más tranquilo, y ella aceptaba. Entonces iban a diferentes lugares para poder intentar repasar, pero no pueden concentrarse en ninguno de estos, ni siquiera lograban hacerlo en el parque, pues los mismos chicos que habían ido los molestaba, así que volvían a la escuela, ya que había sido la mejor opción para los dos. Al siguiente día, algunos compañeros de nuestro prota ya se disponían a limpiar su salón, pues debían realizar la limpieza y se encargaban de algunas cosas junto a nuestro prota y a Reina, aunque esta le dice que no se preocupara, ya que ella era muy buena realizando la limpieza. Sin embargo, nuestro prota, al verla organizando y limpiando tanto, se sorprende, llegando a pensar que podría ser un tipo de asesina que usaba la limpieza para acabar con sus enemigos. Aún así, decide no hacer ningún tipo de comentario y continuaban con su limpieza, pero una vez se retiraban sus compañeros, quedaban solo nuestro prota y Reina, quien estaba organizando una estantería cuando ella justamente le caía encima, pero nuestro prota llegaba a tiempo para poder salvarla. Así que la misma tarde se disponían a seguir estudiando, y nuestro prota le agradecía mucho a la chica por haberle ayudado, y ella, emocionada, le daba un abrazo explicándole que estaba feliz por poder ser de ayuda para él, aunque sea una vez, pues nuestro prota era siempre quien la estaba ayudando y ella no podía hacer nada. Pero él responde que esto no era cierto, pues ella siempre lo había podido ayudar bastante, aunque no llegara a notarlo. Al siguiente día, nuestro prota ya se encontraba en la escuela en las clases de natación, aunque al escuchar a Reina se giraba sorprendiéndose al ver que ella traía un traje de buceo, pero él la tranquiliza diciendo que se retirara aquel traje, pues no sería bueno que entrara a la piscina de esta manera, ya que él estaría para ayudarla en caso de que le sucediera algo, por lo que Reina aceptaba y se retiraba el traje, pero cuando entraba en la piscina se hundía rápidamente. Esto hacía que nuestro prota la salvara, reaccionando bastante rápido, y le pregunta si se le había dormido algún músculo, por lo que Reina le confiesa que ella no sabía nadar, aunque al ver la piscina notaban que Mitsuki nadaba como una profesional, y nuestro prota le pedía entonces que enseñara, pues él no era muy bueno, aunque cuando les estaba enseñando, Mitsuki piensa que los dos eran bastante malos para aprender rápido, pero lograban aprender un poco y hacían de inmediato una carrera, lo que llegaba a hacer pensar a nuestro prota que él podría ganar fácilmente, aunque llegando al otro lado de la piscina era Reina quien salía delante de nuestro prota, y Mitsuki se asombraba porque haya podido bucear durante toda esa carrera. Minutos después, al salir de las clases de natación y llegar a su respectivo salón, nuestro prota se encontraba con dos raquetas de ping pong y deciden jugar. Sin embargo, él llegaba a ver que en el primer saque de Reina, esta no le atinaba a la pelota, así que piensa que podría ganarle aunque sea una vez en un juego. Pero cuando era su turno de sacar, también volvía a fallar, y esto lo hace pensar que era bastante malo para aquel deporte. Pero entonces sí lograba hacer su primer saque y ganaba, pues Reina no tenía buenos reflejos. Sin embargo, cuando llegaba nuevamente
llegase el turno de ella, asombraba a nuestro prota, pues había copiado el mismo saque que él había realizado y nuestro prota perdía en aquella ronda. Pero lo más sorprendente es cuando Reina le respondió un saque, haciendo que él se sorprendiera mucho más. Aún así, continuaban la partida, empatando los dos hasta que terminaba su hora de almuerzo, por lo que al salir de la escuela e ir de regreso a casa, nuestro prota ve que había un salón de bolos, así que invitaba a Reina, quien aceptaba sin problema. Aunque una vez entraban, ella eligió una bola un poco pesada, la cual tiraba al suelo, y esto hacía que nuestro prota se apresurara a ayudarla, mientras ella le dice que no podía cargarla pues pesaba bastante, por lo que Matsuboshi decide elegir una con menor peso, y en el turno de nuestro prota no le iba nada bien como se había esperado, pero al menos lograba empatar a Reina, igualándola en puntos. Una vez iba de regreso a casa, nuestro prota alcanzaba a observar un balón de baloncesto y esto lo hace pensar que podrían desempatar jugando un poco, por lo que Reina acepta y de inmediato utilizaba el uniforme que llevaba en su mochila. Pero al empezar el juego, nuestro prota observa que Reina era muy mala para el baloncesto y no podía agarrar ni siquiera la pelota bien, por lo que piensa que entonces podría ganar fácilmente. Además, lo que más le llenaba de confianza era que había podido anotar 3 veces seguidas durante su turno, pero una vez llegaba el turno de Matsuboshi, él queda impactado, pues ella anotaba sin problemas y esto lo hace pensar que no era tan fácil como él había llegado a creer. Pero durante toda la segunda ronda, Reina hacía la misma jugada que él había hecho durante la ronda anterior y nuestro prota pensaba que por fin había podido ganar un juego contra Reina y le decía que si jugaban juntos podrían llegar incluso a dominar el baloncesto. Al siguiente día, mientras estaban en la clase de baloncesto, nuestro prota perdía el partido con Reina por una diferencia fatal de 50-0 y esto lo hace pensar que dominar el baloncesto en realidad no era para ellos. Una vez iba de regreso a casa, nuestro prota ya estaba pensando en una película de destrucción, pero veía una máquina de videojuegos que se trataba de un apocalipsis zombie, así que decide jugar y le preguntaba a Reina si también quería jugar con él. Aunque al usar el arma, Matsuboshi ve que la chica, debido a su estatura, no alcanzaba a ver bien la pantalla, por lo que le explica que alejándose podría llegar a ver mejor. Sin embargo, una vez empezaba el juego, rápidamente sometían a nuestro prota y él llegaba a perder. Aunque mientras estaba pensando en que Reina se quedaría sola, esta lo sorprende acabando con todos los zombies de este juego sin fallar ni siquiera un solo disparo y llegaba incluso a acabar con el jefe final, dejando más que asombrado a nuestro prota, pues llegaba a pensar que era la mejor en todo, por lo que una vez terminaban de jugar deciden descansar un rato, mientras que Reina le decía que debía ir al baño, aunque este se iba a jugar un poco mientras ella sale, pero él llegaba a notar que la chica no había ido al baño, sino que en realidad había ido a las máquinas de los peluches, por lo que al preguntarle si había ido en realidad al baño, ella se asustaba tanto y nuestro prota llegaba a pensar que tal vez había sufrido algún tipo de amnesia, por lo que decide seguir jugando con ella, siguiéndole la corriente, pero llegaba a pensar que había algo diferente en ella, por lo que una vez salían de aquel lugar, nuestro prota se encontraba hablando con ella y le preguntaba si en realidad lo conocía, pues habían varias cosas que lo había hecho sospechar porque él tal vez sea una doble. Pero mientras nuestro prota le reclamaba, aparecía la verdadera Reina, quien le dice que era el hermano pequeño de ella y que siempre usaba su uniforme, así que nuestro prota quedaba muy pensativo, pues eran muy parecidos. Entonces Ren le decía a Reina que le había pasado súper bien con nuestro prota, pues era muy amable y además bastante gracioso, así que Ren se apartaba de ellos y nuestro prota volvía con Reina a la casa. Pero mientras iban caminando, a nuestro prota le entraban ganas de estornudar y le hacía pensar que estaba haciendo bastante frío, por lo que Reina lo abrazaba diciéndole que le quitaría el frío si lo abrazaba, aunque Matsuboshi un poco apenado responde que lo mejor es que dejara así y que se apartara un poco, por lo que Reina se sentía bastante mal y se alejaba de su lado. Al siguiente día, y una vez en la escuela, nuestro prota le avisaba a Reina que era la hora del almuerzo y cuando ya salían para comer algo, Reina se percata que había dejado su comida en casa y esto hacía que le cayera al suelo por el pánico. Aún así, ella decía a nuestro prota que quisiera ir a comprar algo para poder almorzar. Esto hace que él piense que no sería bueno que una chica como ella fuera sola, ya que habían demasiadas personas que se pelearían por comprar algo rápido y decide acompañarla. Entonces, al llegar al lugar, se percatan que efectivamente habían demasiadas personas allí, por lo que Reina decidida entraba a la fila, pero de inmediato la sacaban de allí, por lo que nuestro prota decide alzarla en sus hombros para que pudiera pedir algo y esto funcionaba, pues llegaban de inmediato a hacer la compra, aunque Reina intentaba pedir al tendero quien no la escuchaba y nuestro prota decidía salir de allí buscando otra solución, aunque durante la salida más estudiantes le obstruían su paso y esto hace que se le sea un poco más difícil, pero nuestro prota lograba salir aunque había dejado atrás a Reina, aunque al ver los pies de Reina pensaba
notaba que le estaba pasando la multitud por encima. Aún así lograba alcanzar para poder pedir algo y en un segundo siguiente salía por los aires, por lo que nuestro prota le alcanzaba a sostener, pero aún así no alcanzaron a pedir los almuerzos pues se habían agotado, así que nuestro prota le daba parte de su comida diciendo que igualmente no tenía tanta hambre y le cambiaría su almuerzo por el panecillo que había comprado ella. De esa manera salían a disfrutar de su comida y mientras iban de camino nuestro prota se asustó un poco al ver que la mascota de Reina le traía su comida, por lo que ella de inmediato lo tomaba y le ordenaba volver a casa, algo a lo que el canino hacía caso y dejaba mucho más asombrado a Matsuboshi. Y una vez de vuelta a la terraza para poder comer, Reina entonces le entregaba su almuerzo para completar el intercambio por el panecillo, por lo que nuestro prota piensa que no se había dado cuenta que los almuerzos de Reina siempre eran bastante abundantes, aunque al llegar a clases nuestro prota estaba tan lleno que se había vuelto un poco más pesado. Pero de inmediato nuestro prota se ponía a descansar y llegaba un compañero suyo pidiéndole jugar algo mientras empezaban las clases. Esto hacía que nuestro prota aceptara y Reina también entraba al juego, por lo que entonces empezaban a jugar algo de cartas y nuestro prota pensaba que podría ganar sin problemas, pero durante la primera ronda Reina le sacaba bastante ventajas y él quedaba de últimas. Aún así todavía quería seguir jugando y a la siguiente ronda nuestro prota ya iba mucho más motivado para poder ganar, pero durante su turno en la partida escogía la carta que no debía y esto hace que se ponga bastante nervioso, pero al quedar uno contra uno enfrente de Reina trataba de hacer su máximo esfuerzo y no le resultaba nada bien, pues Reina terminaba ganándole nuevamente y esto hacía que él terminaba aburriéndose bastante. Al día siguiente, mientras se encontraban en clases, nuestro prota observa que Reina se había quedado dormida en su silla. Aún así, cuando terminaba la clase, Matsuboshi la despertaba para cambiar de salón y ella se levantaba, aunque no se mueve más, y hacía que nuestro prota piense que se había quedado nuevamente dormida a causa que tenía mucho sueño. Pero Reina le habla diciéndole que había dormido tanto en una misma posición que sus músculos se le habían adormecido y debilitado, por eso es que no podía levantarse tan fácil. Así que nuestro prota, al verla de esta manera, decide ayudarla, levantándola en la misma silla y llevándola hasta el laboratorio, aunque al terminar sus clases allí, nuestro prota volvía a ver a Reina y ella ya se encontraba nuevamente durmiendo en la silla. Esto hace pensar a nuestro prota que si ella seguía durmiendo de esta misma manera no podría salir de la preparatoria y se quedaría viviendo allí. Aún así, terminaba llevándola otra vez en sus espaldas pensando que no podría estar todo el tiempo cargándola de esta manera y le preguntaba el motivo de su cansancio, así que ella le mostraba que había preparado comida durante la noche y por esto es que estaba tan cansada. Así que una vez salían de la escuela, ella le pedía disculpas a nuestro prota, pues no sabía que salían tan temprano aquel día. Aún así, deciden salir a almorzar al parque y estando allí, de repente llegaba Futaba, quien quería darle parte del almuerzo a Atsushi, que era el chico que le gustaba, pensando que así lo enamoraría. Pero al ver a Reina le daban un poco de celos, pensando que también quería conquistar a su enamorado, y se dirigía hacia ellos proponiendo un duelo de comida a la chica. Pero nuestro prota y Reina, al probar la comida de Futaba, quedaban sorprendidos, pues no tenía un sabor en específico y tenía una gran variedad de sabores, pero Futaba al probar la comida de Reina quedaba fascinada diciendo que era muy buena cocinera y que sabía muy delicioso. Aún así no quería reconocerlo frente a Reina porque era bastante orgullosa, pero poco a poco, apenada por su comportamiento, le pedía a Reina que le ayudara a cocinar y la chica aceptaba. Entonces empezaban su clase de cocina en la escuela y una vez terminaban, Futaba quedaba muy sorprendida por haber hecho una comida tan deliciosa y luego salía del salón sin darle las gracias a Reina. Al siguiente día, en la escuela, durante la clase de arte, nuestro prota piensa en cómo hacer un buen dibujo para la próxima clase, por lo que le pedí a Reina ir a un lugar donde pudieran dibujar bien. Así que una vez salen de la escuela, se dirigían al parque para poder realizar su tarea allí, pero Futaba llegaba regañando a Reina por haber envenenado su comida, ya que Atsushi le había dado dolor de estómago al probar aquella comida, mientras que nuestro prota le explica que luego de un día la comida se ponía bastante agria y es por esta razón que tendría que haberla hecho durante la mañana. Además, nuestro prota ya no podía concentrarse allí y se dirigían nuevamente hacia la escuela para estar mucho más tranquilos, pero aún sin saber qué hacer, él le proponía hacer un retrato del otro, pero Reina lo observaba demasiado cerca a él y ella decía que no servía para modelo, pues le daba bastante vergüenza que la vieran. Así que al final terminan haciendo moldes con arcilla, pero ven que a ninguno se les daba bien aquel tipo de arte.
Al siguiente día, nuestro prota terminaba su trabajo justo antes de tiempo, pero cuando iba a revisar el de Reina se da cuenta que ella no había hecho nada, aunque tampoco le respondía, por lo que decide tocarla para ver si estaba dormida. Pero al hacerlo, la chica caía al suelo y esto lo asustaba, pues pensaba que la había mandado a la otra vida. Sin embargo, en este mismo momento entraba Reina por la puerta principal y esto asombraba a nuestro prota, preguntándose si estaba viendo mal. Entonces Reina le explica que era un muñeco que había hecho de ella misma y esto dejaba muy sorprendido a Matsuboshi. Al día siguiente, en la escuela, la maestra Miyahira invitaba a la maestra Toubaru a almorzar en la azotea, aunque mientras ellas se encontraban sentadas platicando, llegaba nuestro prota con Reina, quienes irían también a almorzar allí. Pero mientras Toubaru observaba que ellos eran los mismos que les hacían cancelar las clases por su bondad entre ellos, nuestro prota no le daba mucha importancia y se sentaba a almorzar junto a Reina frente a las maestras. Pero Toubaru, al ver al techo de la escuela, observaba que allí también estaba Mitsuki, quien estaba vigilando justamente a Reina y a nuestro prota, y esto hacía que se sorprendiera, por lo que al segundo siguiente era Reina quien la había visto y saludaba desde los hombros de Matsuboshi. Sin embargo, mientras esto sucedía, Toubaru no puede creer lo que estaba pasando y esto hace que se ponga un poco tensa, pero al ver que de inmediato Mitsuki se bajaba del techo, piensa que se sentaría cerca de Reina y que todo sería normal, pero para sorpresa de ella, Mitsuki se siente un poco retirada y esto hace que la maestra tenga más ataques, mientras que Miyahira le ofreció un poco de agua. Aún así, al verla a esta distancia, piensa que no podía darle comida pues estaba muy lejos, pero al ver nuevamente observaba que Reina sostenía unos palillos algo alargados y de esta manera le daba comida a Mitsuki, haciéndole derramar el agua a Toubaru. Pero segundos después, nuestro prota y Reina ya se levantaban y se movían cerca de Mitsuki, lo que dejaba más sorprendida a Toubaru, ya que al sentarse allí, Mitsuki limpiaba el rostro de Reina pues tenía restos de comida, así que la maestra se desmayaba de tanta estima que se tenían aquellos estudiantes, y nuestro prota le decía a sus compañeros que Toubaru le estaba pasando algo mal, por lo que durante ya la noche aquella maestra piensa en los posibles sucesos entre nuestro prota y Reina, por lo que no podría dormir a gusto y además incluso le sangraba un poco la nariz, pero aún así continúa pensando en qué es lo que podría llegar a ocurrir y esta vez imaginaba a nuestro prota como un chico popular entre los estudiantes, aunque Reina sería una chica la cual imaginaba que nunca podría acercarse a Matsuboshi. Y aún así, al volver a casa, Reina se encontraba a nuestro prota dentro de la tina del baño listo para estar con el amor de su vida. Esto hacía que Reina se sorprendiera demasiado y se le acercaba con intención de pedirle matrimonio, pero al estar pensando en todo esto, a la maestra le salía mucha más sangre que la primera vez, pues se había excedido demasiado y se desmayaba. Unas horas más tarde, Toubaru ya se levantaba viendo que estaba Miyahira allí y le pregunta qué le pasaba, así que ella le explica que cuando llegó a la habitación, Toubaru estaba llena de sangre y ella se asustara e hizo aseo. Además, le preparó algo de comer, pues su desmayo pudo haber sido por falta de la comida, pero al terminar, Miyahira le pide a Toubaru que volviera a la cama, pues tenía que descansar. Al siguiente día, Ishikawa y Hanako llegaban al salón de nuestro prota junto a Reina para invitarlos al festival que se realizaría al día siguiente, por lo que Reina les pregunta si podía ir también Mitsuki y ellos dicen que entre más personas sería mejor el festival, por lo que el siguiente día se reunían en el punto que habían acordado y de esta manera Reina tomaba a los chicos para el festival pues estaba algo ansiosa, mientras que nuestro prota al ver los puestos de juegos pensaba que podrían pasarla bastante bien si escogían algunos juegos correctos para poder disfrutarlos en equipo, pero al notar que Reina se había gastado todo su dinero, hacía que nuestro prota piense que había sido bastante tarde pensar en estas cosas, pero Reina le pedía un poco de dinero para un juego y este aceptaba intentando jugar con ella dándolo todo, pero cuando realizaba su tiro terminaba fallando y la que terminaba ganando es Mitsuki, por lo que nuestro prota quedaba algo aburrido, aunque decidían probar algún otro juego, el cual se trataba de atrapar peces. Sin embargo, nuestro prota, un poco decepcionado del juego anterior, le pedía a Reina que jugara por él, así que nuestro prota observaba todos los movimientos de la chica y quedaba impactado por cómo lo tomaba con tanta calma, aunque no podía atrapar ninguno. Aún así, deciden seguir probando unos juegos más y pasando una buena tarde divertida. Pero además, al festival también asistían Miyahira y Toubaru, quienes al ver a nuestro prota junto con Reina y Mitsuki volvían a desmayar al verlos tan juntos. Pero minutos después, durante un pequeño descuido, nuestro prota terminaba de la mano de Futaba, quien también estaba en el festival preguntándose sobre Reina y sobre Mitsuki, que ya no las veía, al mismo tiempo en el que Reina estaba confundida cuando al girar no observaba a nuestro prota ni a su amiga, por lo que tanto él como Reina se asustaban mucho. Pero Matsuboshi, hablando con Futaba, dice que puede
pueden ir a la recepción para ver si allí se encontraba su padre y a la misma vez encontrar a Reina. Así que una vez llegaban le pedían a la recepcionista llamar al padre de Futaba para que pudieran encontrarse, y segundos después llegaba corriendo dándole las gracias a nuestro prota luego de lo ocurrido y se disponía a buscar su grupo, aunque al dar un paso veía a Reina, quien había llegado a la recepción pues también estaba perdida, y ella al ver a nuestro prota se emociona, aunque Matsuboshi le dice que tendrían que correr si querían ver los fuegos artificiales, y mientras iban de camino a Reina accidentalmente se le estropeaba su calzado, por lo que tenían que detenerse, pero al hacerlo empezaban justamente los fuegos artificiales y los veían allí de donde estaban, pero Reina a causa de su estatura no podía verlos bien y nuestro prota la levantaba encima de sus hombros, haciendo que Reina quedara impactada por la hermosa vista que tenía de los fuegos artificiales. Así que una vez terminaba aquel espectáculo, nuestro prota le arreglaba temporalmente el calzado de Reina para que pudiera caminar, aunque al hacerlo él le extiende la mano a Reina y esto hace que ella se sonroje demasiado, pensando que sería de su vida si no lo hubiera conocido. Al siguiente día, cuando llegaba a la escuela, nuestro prota siente que le dolía la cabeza y además tenía un poco de fiebre, pero en ese momento llegaba Reina, quien al verlo se sonrojaba y él le dice que se sentía un poco mal, aunque cuando llegaban sus compañeros notaban que algo estaba un poco mal con nuestro prota, pues lo veían diferente. Pero cuando iniciaba la clase, la maestra Toubaru se daba cuenta, al igual que lo hicieron los demás estudiantes, y se desmayaba nuevamente, por lo que Matsuboshi también comenzaba a sentir un poco de mareo y caía al suelo, así que sus compañeros se asustaban. Sin embargo, en este mismo momento nuestro prota se levantaba diciéndoles que se iría para su casa, y cuando llegaba su hermana notaba que estaba de esta manera muy enfermo y se asustaba, pero le daba una botella con agua para que descansara. A la mañana siguiente nuestro prota se sentía un poco mejor, por lo que decide volver a la escuela, y al llegar se sorprende pues Reina no había ido y la maestra le pide a nuestro prota que le lleve algunas guías de estudio, diciéndole que Reina también estaba enferma. Así que una vez sale decide comprarle algún detalle para que se mejorara, pero al hacerlo observaba que había una chica idéntica a Reina pero que era un poco mayor, aunque lo veía demasiado tiempo, y esto hace que la chica se le acercara con una katana en su mano preguntándole quién era, pero cuando le hacía aquella pregunta sobre Reina, la chica supo que era Matsuboshi, por lo que se presentaba como Eru y además le dice que era su hermana menor. Entonces nuestro prota le entregaba las guías pidiéndoles que se las llevaran a Reina, pero Eru, un poco enojada y asustando a nuestro prota, le grita que debería llevárselos él mismo, pues a Reina le gustaría que lo hiciera personalmente. Además, Eru le daba una bolsa llena con algunas cosas que Reina necesitaría para que no llegara con las manos vacías, pero Eru pensaba además que había un peluche de edición limitada que Reina había querido, por lo que lo intentaba sacar pero no lo consigue a pesar de varios intentos que hacía. Entonces nuestro prota le pide intentarlo, y aunque esto no convence mucho a Eru, al final aceptaba y ella misma quedaba impresionada pues él lo consiguió a la primera, y de inmediato ella le explicaba que debería dárselo él personalmente, pues esto le alegraría mucho más a su hermana, por lo que le decía que debería llegar un poco más tarde a su casa, ya que sería sospechoso que los dos llegaran al mismo tiempo. Así que algunos minutos después nuestro prota llegaba hasta la casa de Reina, quien abría la puerta y se emocionaba mucho al verlo, aunque entonces le entregaba aquel peluche que quería, pero le dice que todo lo que había hecho había sido por Eru, por lo que Reina le agradecía bastante a su hermana diciéndole que la quería demasiado, y además invitaba a nuestro prota para que pasara. Así que mientras Reina descansaba, Eru le preparaba algo de comer en compañía de Matsuboshi, pero mientras cocinaban un poco de pescado, la niña le pregunta a nuestro prota sobre qué era Reina para él, haciendo que él responda que se trataba de su compañera de clases y además se sentaba siempre a su lado, pero que había sucedido algo más. Así que Eru lo detiene diciéndole que Reina no paraba de hablar de él y que ella quería saber qué tipo de chico era, pues si era una mala persona le hubiera podido pasar lo peor, por lo que seguían conversando, y cuando caía la noche nuestro prota se despedía de Reina regresando a su casa. Mientras tanto, en la cena de Reina, esta le preguntaba a Eru sobre que había estado hablando con Matsuboshi y qué tal le parecía. Entonces la chica responde que solo habían hablado sobre comida y además le parecía un chico interesante, pero cuando terminaban la comida y se iba a bañar, Eru le decía a su hermana que había algo raro entre nuestro prota y Reina, pues las dos veces que la había visto cerca de nuestro prota, sus ojos empezaban a brillar como si sintiera algo especial por él, lo cual hace que su hermanita comience a pensar que estaban saliendo, y esto le disgustaba un poco a Eru, pues no pensaba que esto fuera una buena idea.
Al siguiente día, mientras nuestro prota estaba caminando, escuchaba que alguien lo llamaba a sus espaldas y al girar notaba que era Ren, la hermana menor de Eru, quien invitaba a nuestro prota a que la acompañara para hacer las compras al supermercado. Así que Ren buscaba lo necesario y al ir hacia la caja para pagar la compra, Ren se paralizaba del miedo al ver que la carterita en la cual llevaba el dinero no estaba, y esto hace que se ponga demasiado nerviosa. Pero nuestro prota decide darle la billetera para que pagara con su dinero. Pero una vez la abría, Ren descubre que tampoco tenía nada de dinero, por lo que al final deciden devolver las cosas que no necesitaban y solo llevar lo más importante. Pero cuando regresaban, la cajera les dice que no habían devuelto ninguna billetera y que no podían ayudarles, así que deciden ir a buscarla por el camino. Pero cuando salían del supermercado, nuestro prota se encontraba con New, quien era la mascota de Reina y había traído su monedero en su boca, lo que causaba que nuestro prota se sorprenda, y Ren le agradece mucho lo que había hecho por ella. Pero mientras conversaban, justo llegaba Reina, quien se había sentido mucho mejor, y también le agradecía a Matsuboshi por haber cuidado de su hermana menor. Aunque cuando nuestro prota trataba de hacerle una pregunta a Reina, su hermanita también lo volteaba a ver, y esto hace que él la llamara por su nombre, así que Reina se sonrojaba mucho más mientras que su hermanita los observaba maravillada. Al día siguiente, Ishikawa invitaba a nuestro prota para acampar en las montañas como un plan para saber más de sus compañeros, y Matsuboshi aceptaba, aunque también invitaban a Reina, quien se emocionaba, y a Mitsuki, quien estaba cerca de allí, por lo que al día siguiente se reunían en el punto que habían acordado, pero notaban que faltaba Reina, y nuestro prota se preocupaba un poco, por lo que se dirigía a buscarla y la encontraba en el suelo a causa de la gran maleta que llevaba, pero de inmediato salían, pues los llevaba Miyahira en su vehículo, aunque en una curva la maestra decide driftear, haciendo que los chicos se asustaran bastante. Pero una vez llegaban, notaban que había un gran espacio libre para poder acampar sin problemas, mientras que nuestro prota observaba que Reina estaba bastante entusiasmada, pero al preguntarle sobre los ingredientes, esta los buscaba y para su sorpresa los había dejado en la casa, así que Reina se sentía bastante mal, pues quería ser de gran ayuda. Pero Matsuboshi decide salir en búsqueda de algunas plantas comestibles al bosque y le preguntaba al dueño en qué lugar sería bueno ir, por lo que todos sus compañeros decidían salir en búsqueda de algo de comida y así tener algo para comer, pero nuestro prota era quien les indicaba qué es lo que sería bueno y qué no. Mientras tanto, le decía a Reina que tratara de pescar algo en un arroyo pequeño para que tuviera algo de distracción y así se animara un poco, pero él pescaría de la forma más tradicional, y mientras trataba de alcanzar algunos peces, llegaba Mitsuki, quien le ofrecía ayuda, y él decide que ella también lo intente. Pero mientras nuestro prota observaba aquel lago, piensa que Mitsuki le había pedido la lanza para poder acabar con él y tener a Reina para ella sola, aunque en aquel momento Mitsuki atrapaba un pez y nuestro prota se retractaba de lo que pensó y le pedía disculpas, pero Mitsuki pregunta si estaba celosa de él, y al ver a Reina feliz a su lado, también la hacía feliz a ella, por lo que mientras los dos conversaban, Reina pescaba otro pez, haciendo que sea suficiente para todos los que estaban allí, así que preparaban la cena y se disponían a compartir una comida en equipo, aunque una vez terminaban, los estudiantes deciden tener un juego de mesa para poder divertirse, y a Mitsuki le entraba un poco de sueño, por lo que se retiraba, pues iba a dormir. Mientras que el resto del equipo decidía salir a explorar un poco más lejos del campamento, y mientras lo hacen, Ishikawa junto con Hanako decidían dejar solos a Matsuboshi y a Reina en el bosque porque se alejaban de ellos. Pero nuestro prota, al darse cuenta, pensaba que los habían traicionado y que se habían ido a casa, por lo que decide no irse nada lejos y esperarlo mientras observaban las estrellas. Pero en un momento Reina llamaba a nuestro prota, y esto hace que por un momento se forme un poco de tensión sentimental, aunque en ese mismo instante Matsuboshi notaba que un animal salía de entre los arbustos y que iba directamente hacia ellos, aunque al tratar de defender a Reina, aquel animal se lanzaba por encima de ella y asustaba a Ishikawa y a Hanako, quienes los veían estando escondidos. Sin embargo, Reina les dice que era su mascota llamado Nui quien le había traído los ingredientes que ella había dejado en casa, aunque en ese momento Ishikawa también tenía un poco de sueño y regresaba al campamento para poder descansar, aunque unas horas después y en medio de la noche, Mitsuki se levantaba ya que no podía dormir más y se sorprendía al notar que Reina estaba despierta, por lo que le preguntaba por qué motivo no podría dormir, y ella responde que quería pedirle un consejo, ya que quería decirle a Matsuboshi lo que sentía por él, pero no era capaz ya que le daba demasiado miedo. Esto hace que Mitsuki la anime diciéndole que era bastante fuerte y al verlos tan juntos todos los días no cree que pudiera salir algo mal. Pero en ese mismo momento escuchaban que alguien también estaba despierto
despierto y al ir a mirar afuera de la tienda de campaña notan que era nuestro prota quien tampoco podía dormir, por lo que Mitsuki apoyaba a Reina diciéndole que era el momento perfecto para que fuera a hablar y que debería tener fe en que todo saldría bien, por lo que Reina salía confiada a hablar con nuestro prota, quien estaba preparando algunos fideos para poder comer, aunque al salir este le ofreció un poco y al final ella terminaba aceptando, pero una vez terminaba, Reina le decía a Matsuboshi que ella le había querido decir algo mientras estaban viendo las estrellas, pero antes de poder confesarle, Matsuboshi la interrumpe para declarársele y esto hace que ella se levante sorprendida y lo besaba, seguido de luego soltar algunas lágrimas mientras salía corriendo para poder acostarse. Luego de terminar el campamento y regresar a la escuela, Ishikawa y Hanako piensan que debido al tiempo juntos de nuestro prota y de Reina habían pasado algo entre ellos dos, pero cuando Reina llegaba los tres se sorprenden pues notaban algo, pero nuestro prota, siempre anticipado, pensaba que estaba entrenando para practicar sumo, así que piensan en apoyarla y Reina le explica que debido al frío que tenía se había puesto una gran cantidad de ropa para poder calentarse y además le pide ayuda a Matsuboshi para que le ayudara a quitarse algunas cosas, así que al terminar nuestro prota quedaba sorprendido al ver la cantidad de prendas que se había puesto ella encima. Entonces la chica le dice a nuestro prota que ahora sentía algo de frío y él la ayudaba a entrar en calor haciendo un poco de ejercicio y realizando algunas actividades más. Sin embargo, mientras se daban un poco de bocados de algo de comida, Ishikawa junto con Hanako los estaban observando, pues habían pensado que algo sucedió entre ellos en el campamento, pero al notar que no sucedió nada estaban muy sorprendidos, aunque mientras se dirigían hacia su casa unas horas más tarde notan que a sus espaldas iban las maestras de su escuela y una de ellas se sorprendía al ver la escena donde Reina le ponía una bufanda a Matsuboshi, pero además de esto nuestro prota la compartía con Reina pensando que tenía demasiada autoestima y la maestra se desmayaba en el pecho de Miyahira, sorprendiéndola un poco, pero mientras nuestro prota se alejaba con Reina, la maestra piensa que había algo diferente entre ellos y que debería haber sido por el campamento. Durante la noche, la hermana de nuestro prota lo llamaba para que viera que había empezado a nevar debido al frío intenso que había sucedido en aquellos días, por lo que al siguiente día, cuando nuestro prota se dirige hacia la escuela, iba pensando que no era común que nevara tanto por este lugar, aunque cuando estaba llegando observaba que había un muñeco gigante en forma de peluche y esto asustaba un poco a Matsuboshi, quien intentaba salir corriendo, pero Reina lo detiene diciéndole que ella había construido el iglú como una especie de cafetería para que no tuviera tanto frío nuestro prota, aunque cuando entraba le ofrecía un desayuno y además también hacía algo caliente para que no pasara tanto frío, pero al recordar que llegarían tarde se apresuraban para ir directamente al salón, por lo que una vez salían de clases, Reina invitaba de nuevo a nuestro prota para aquella cafetería y así pudiera tener algo caliente para aquel frío, pero cuando salían observan que el iglú que había hecho Reina estaba derrumbado y Matsuboshi lo comenzaba a reconstruir, aunque esta vez sería juntos, algo que Reina aceptaba y le agradecía, pero cuando terminaban de construir aquel lugar nuevamente, nuestro prota observaba que las manos de Reina estaban un poco adoloridas por tanto frío, por lo que decide tomarle sus manos para hacer que entraran en calor y ella se sonrojaba al sentir las manos de nuestro prota que la sostenían. Al siguiente día, nuestro prota iba de camino a la escuela cuando Reina lo detenía pidiéndole que caminara junto a ella, aunque al hacerlo él la notaba un poco rígida, así que le preguntaba qué sucedía y ella responde que sus vasos estaban así por haber construido el día anterior los dos iglú, pero Matsuboshi piensa en llevarla a la enfermería para que la revisaran y al no encontrar a nadie en este lugar, decide ser él quien la ayudara y le estiraba sus músculos tensos para que pudiera aflojarse un poco y así iba todo tipo de estiramientos cada vez más fuertes, hasta que al final Reina quedaba bastante flexible, pero en ese mismo momento nuestro prota le decía que él también estaba algo tenso por haber estudiado demasiado, así que Reina se ofrecía para hacerle un masaje en su espalda. Sin embargo, nuestro prota piensa que no era muy fuerte y le pide que mejor se pusiera de pie sobre su espalda para que así le hiciera un mejor masaje, aunque al hacerlo nuestro prota sentía demasiado dueño y tanto que se quedaba dormido, por lo que Reina al percatarse trataba de aprovechar para darle otro beso, pero justo en ese momento entra la enfermera quien la asustaba y además despertaba a Matsuboshi, el cual dice que volverían enseguida al salón, aunque luego cuando terminaban las clases Ishikawa le pedía a nuestro prota y a Reina que caminaran juntos de regreso a casa, por lo que ambos aceptaban, y ya de camino Hanako le preguntaba a Ishikawa si en verdad nuestro prota estaba saliendo con Reina, pero este le dice que era difícil de saberlo pues no tenía ni idea.
Pero en ese momento a Reina le entraba bastante hambre y decidían ir a comer algo en un restaurante cercano, aunque la chica comía tan rápido que no podía controlarse y esto terminaba haciendo que engordara un poco, y de tanto comer le daba bastante sueño, pues incluso se quedaba dormida allí sentada, aunque nuestro prota les dice que tendría que ir al baño y se retiraba, mientras que Ishikawa y Hanako estaban pensando en la extraña pareja que eran nuestro prota y Reina, pues no eran muy románticos para ser una muy buena pareja. Pero justo en ese momento llegaba Matsuboshi, quien les pregunta si había pasado algo interesante, y era Ishikawa quien respondía diciéndole a nuestro prota que se irían a casa cuando Reina despertara, por lo que justo en ese momento ella despertaba y dejaba sorprendida a Hanako, pues tenía un metabolismo bastante rápido. Al día siguiente, nuestro prota ya estaba en la entrada de un centro comercial pensando en por qué Reina querría verlo allí, pues este día no tendrían clases, aunque notaba un cartel y se anticipaba pensando que entraría a torneos de trompo para defender su título. Pero mientras pensaba en esto, llegaba Reina, quien le pide perdón por haber llegado tarde, y entraban de una vez. De esta manera, cuando ingresaban al lugar, Reina no puede contenerse para probar varias muestras que le regalaban y luego conseguía comida varias veces. Incluso entraban en una tienda de ropa solo para medírsela y observan lo que había en este centro comercial, pero mientras disfrutaban de su buen día, aparecían Futaba junto con Atsushi, quienes hacían que nuestro prota pensara que sería algo molesto tenerlos cerca, pero para su sorpresa, aquel chico lo retaba a un duelo, pues estaba saliendo con Reina y Atsushi pensaba que era su primer aprendiz, entonces lo retaba en la competencia que estaban a punto de empezar, pero para sorpresa de ambos quedaban eliminados en la primera ronda y Atsushi no podía contener su llanto, mientras que nuestro prota, al estar buscando a Reina, escuchaba que ella había sido la ganadora del torneo y esto lo dejaba bastante impresionado, pero Reina le decía a Atsushi que debería mirar hacia Futaba, quien había ganado de la sección femenina. Esto hace que Atsushi decida ir a felicitarla y Futaba le explicaba que había entrenado para poder hablar con él sobre un tema que los dos supieran, así que nuestro prota le decía a Reina que deberían retirarse pues no tenían nada que hacer allí, pero antes de irse Futaba los detiene diciéndoles que no quería saber nada sobre Reina ni que le quitara a su príncipe. Además dice que era mejor que continuaran con su cita, pero los dejaba algo confundidos ya que solo querían pasar un rato en el centro comercial, mientras que Reina al escuchar esto se sonrojaba pensando que en realidad estaban en una cita y que no lo sabía, aunque al siguiente día durante la hora del almuerzo y en la escuela Reina le daba a probar un poco de comida que haría en el fin de año para nuestro prota, dejándolo fascinado por aquel sabor tan delicioso y por su contextura, mientras que Reina piensa en Mitsuki, quien no lo había visto durante un tiempo. Al siguiente día, ella en la escuela, nuestro prota se sorprende porque Reina de repente observaba lugares que estaban vacíos como si hubiera alguien, pero lo que él no sabía era que Mitsuki se escondía cada vez mejor, mientras que Reina siempre terminaba descubriéndola y durante todo el día ella veía varias veces los lugares solos, aunque mientras iban de camino a casa, luego de la escuela, nuestro prota al fin lo comprendía y decide dejarlas a solas para que hablaran y se marchaba hacia su casa, haciendo que Reina le contara a Mitsuki que no estaba saliendo con Matsuboshi y ella se llenaba de ira contra nuestro prota, ya que Reina había tenido mucho valor para poder decirle las cosas de frente, por lo que al siguiente día nuestro prota encuentra una carta de duelo en su maleta y al ver de quién se trataba se sorprende, pues era de Mitsuki. Aún así cumplía y se dirigía hacia la ubicación que decía la carta, por lo que una vez llegaba se encontraba Mitsuki preparada para pelear en un duelo para así decidir quién se iría de la vida de Reina y quién se quedaba, pero sin más opciones nuestro prota decidía jugar, pero mientras se realizaba la partida, Mitsuki le recordaba a nuestro prota sobre su primer día de clases junto a Reina y que además siempre la había cuidado y le había ayudado en todo lo que necesitaba, incluso en cosas mucho más difíciles. Mientras tanto, Reina estaba buscando a Matsuboshi y sus compañeros le dicen que no sabían dónde podía estar, por lo que ella salía del salón y cuando llegaba al patio se encontraba con el broche que le había dado Mitsuki tirado en el piso, pero en el duelo nuestro prota, quien sabía la gravedad de lo que estaba sucediendo, le hace guerra a Mitsuki para no alejarse de Reina. Entonces ella le pregunta por qué le interesaba tanto si no sentía lo mismo por Reina y nuestro prota le confiesa lo que le había dicho a Reina en el campamento y era que allí le había dicho sobre todo lo que sentía y lo repitió durante el duelo, por lo que Reina, quien recientemente había llegado, lo escuchaba nuevamente y se sonrojaba entregándole el broche a Mitsuki, pero ella le pedía perdón ya que no le había contado la historia como había sucedido y le había ilustrado una idea equivocada de nuestro prota, pues esa misma noche ella se había sentido mal pensando
pensando que se había excedido con las líneas y su beso había sido por impulso. Además, por su temor, salió corriendo sin decir una palabra, y aún así ahora que estaba frente a Mitsuki y frente a nuestro prota, le decía que él también le gustaba demasiado, y sus compañeros, quienes estaban escuchando, salían de los arbustos llenos de alegría, ya que por fin se le había podido declarar. Pero Mitsuki, al ver esta escena, se alegraba tanto, sabiendo que gracias a nuestro prota, ella pudo volver a hablar con Reina sin ningún problema, y luego terminaban sus días llenos de alegrías entre ellos. Al día siguiente, cuando terminaban las clases, Reina le pide a nuestro prota un momento, pues tenía algo que hacer, pero mientras caminaba hacia la salida, este un poco precipitado piensa que se estaba alejando de su lado y se pregunta si así era como se trataban las parejas, pero al estar saliendo de la escuela, observa a Reina, quien estaba regando unos vegetales, y esto le hacía pensar que pondría un negocio con aquella verdura y era algo innovador, por lo que saltaba a la cerca diciendo que quería ayudarla en lo que más pudiera, y Reina responde que le quería dar una sorpresa, así que no quería tener nada malo, pues no se lo había podido ocultar tan fácil. Pero nuestro prota le decía que no importaba lo que sucediera, él quería estar allí para ayudarla a continuar, así que empezaban a hacer crecer aquel cultivo tan rápido que cuando florecía, nuestro prota se da cuenta que no era un tipo de verdura, sino que eran unas flores las cuales representaban el amor y la imaginación. Aún así, Reina le agradecía por estar siempre con ella y por ayudarla en todo lo que necesitaba, por lo que luego de esto se dirigían hacia sus casas. Al siguiente día, mientras se encontraban en clases, nuestro prota seguía pensando en qué había causado que Reina se enojara el día anterior, pero una vez terminaban las clases, Reina le daba un sobre diciendo que la viera en el nuevo salón de té, ya que tenía que darle algo especial, aunque una vez llegaba allí se da cuenta de que solo estaba sirviendo té de una forma bastante normal y que no había nada de especial. Pero mientras veía esto, nuestro prota se imaginaba qué es lo que podría ser que ella quería darle, pues podría ser algún tipo de amarre amoroso para que nunca la dejara. Justo en ese momento, Reina se gira mostrándole que solo era un té con galletas, y esto hace que él se tranquilizara un poco, pero al segundo siguiente sacaba una varita y nuestro prota se asustaba mucho más, mientras que en la sala de profesores la maestra Toubaru aún recuerda que el día anterior, mientras estaba caminando por la escuela, había escuchado la conversación entre Reina y Matsuboshi, lo cual hizo que se desmayara como siempre. Pero volviendo con nuestro prota, Reina solo había usado la varita para poder hacer que Mitsuki saliera de su escondite, y al momento siguiente llegaban todos los demás invitados de Reina, quienes eran los otros compañeros y además de ellos las maestras. Pero Reina les pide disculpas a todos, pues era la primera vez que hacía algo así, no estaba tan acostumbrada, aunque a pesar de ser su primera vez compartiendo el té había salido todo muy bien. Pero Reina por un momento los dejaba solos y nuestro prota confiesa que Reina le confesaba que estaba demasiado asustada, pues no quería que el próximo año de preparatoria estuviera sola en el salón que le asignaran, y además si le tocaba en un salón aparte del suyo se sentiría muy mal, por lo que nuestro prota la tranquilizaba y le promete que siempre estaría para ella sin importar qué es lo que pasara, aunque sus compañeros al verlos aparte deciden salir de la cabaña y realizar un té al aire libre. Pero nuestro prota le contaba a Reina que a pesar que los dejen en diferentes lugares, aún así tenían toda la vida para disfrutar de su amor.